Buenas tardes, maestra. Decidí hacer el trabajo en cinemática ya que al realizar los problemas del libro, en el problema número 50, nos pide calcular la velocidad instantánea. Esto nos lleva a un concepto matemático, en el cual Newton basó todos sus trabajos sobre el cálculo diferencial. Pero antes partiremos de los trabajos de Galileo, en el cual establece la ecuación para el desplazamiento y la velocidad en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Galileo realizó sus trabajos con un plano inclinado y con caída libre en la Torre de Pisa. Veamos el plano inclinado. Bueno, debido a la cuarentena no pude conseguir los elementos adecuados para este experimento, pero pude conseguir lo elemental. Conseguí 2 tubos de PVC, un poco de cinta adhesiva y una canica. De todas maneras, este experimento es representativo. Lo que queremos demostrar con este experimento es que la partícula recorría distancias conforme a la ecuación cuadrática, como lo quería explicar Galileo Galilei. La fricción no es despreciable, ni tampoco la resistencia al aire. Bueno, aquí tenemos el plano inclinado. Dicho plano tiene una distancia de 2 metros con 3 centímetros. He hecho varias pruebas y debido a la resistencia del aire y a la fricción no tenemos los mismos valores ni la misma lectura. Pero ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo la partícula recorre esta distancia. Sofía, ¿puedes lanzar la canica cuando yo te diga? Por favor. 1, 2, 3. Ya. Aquí tenemos un tiempo de 3 segundos con 58 milisegundos. Me ha estado dando ese promedio de 3.44, 3.58, 3.47, etcétera. Bueno, como podrán observar, hice 2 marcas en el plano inclinado, esta y esta. Una de 1 metro y la otra de 50 centímetros. Si la velocidad fuera constante, tardaría en recorrer la mitad del tiempo, que este sería 1 segundo con 60 centésimos, y a la vez la mitad de este tiempo. Pero como la velocidad no es constante y es uniformemente acelerada, veamos cuánto tiempo tarda en recorrer esta dicha distancia la partícula. Bueno, ahora vamos a ver cuánto tarda en recorrer la partícula las marcas que le he hecho de 1 metro. Bueno, Sofía, cuando yo te diga, lanzas la canica. 1, 2, 3. Bueno, como ya les había hecho varias pruebas anteriores, me daba un promedio de 2 segundos con 40 milésimos, 2 segundos con 50, pero en esta ocasión, debido a la resistencia del aire y a la fricción, me dio un valor de 2 segundos con 64 milésimos. De igual forma para la marca de 50 centímetros. Cuando yo te diga, la lanzas. 1, 2, 3. Bueno, me estaba dando un promedio de 1.59, 1.58, pero en este caso, igual por la resistencia del aire y debido a la fricción, me dio un tiempo de 1 segundo con 67 milésimos. Bueno, debido a los valores que obtuvimos, podemos deducir que la distancia de la partícula obedece la función cuadrática, como lo quería demostrar Galileo Galilei. Los valores no son exactos debido a la resistencia del aire, la fricción y los materiales que yo ocupé, pero se acerca muchísimo a la función cuadrática. Bueno, veamos a partir de esta función cuadrática, Newton deduce la velocidad instantánea y desarrolla el cálculo diferencial. Velocidad instantánea a partir de la función del desplazamiento. Velocidad instantánea y derivada de una función en un punto. Newton realizó trabajos en mecánica y los publicó en su famoso libro Los Principia. Aquí dedujo la velocidad instantánea y desarrolló el cálculo diferencial. Simultáneamente, Leibniz
En Alemania también desarrolló el cálculo diferencial, pero como un concepto geométrico, y Newton como concepto físico. Recordamos los casos estudiados anteriormente. Dos partículas, una que se desplazaba con movimiento rectilíneo uniforme y otro con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las gráficas correspondientes son: para movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es una recta, y para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica es una parábola. La velocidad media para diferentes intervalos de tiempo del automovilista que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme es siempre la misma. Observamos en la tabla que no importa el intervalo que tomemos, la velocidad siempre será la misma, porque es constante. En cambio, la velocidad media del automovilista que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para diferentes intervalos de tiempo varía. En el experimento del plano inclinado se pudo comprobar el comportamiento cuadrático de la partícula. Movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad media es igual a x1 menos x0 sobre tiempo 1 menos tiempo 0, es decir, delta x sobre delta t. Y esta relación siempre es la misma para cualquier intervalo. Y coincide con la velocidad instantánea. Pero, ¿qué sucede con un automovilista que siempre mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Si la velocidad media depende del intervalo de tiempo analizado, ¿cómo podemos determinar la velocidad en un instante dado? ¿Cómo es que el velocímetro nos indica una velocidad exacta? Si tomo intervalos cada vez más chicos, es evidente que la distancia de tiempo 1 menos tiempo 0 va a ser cada vez menor. Por lo tanto, si quiero calcular la velocidad instantánea en un punto, ¿qué longitud va a tener tiempo menos tiempo 0? En otras palabras, ¿a cuánto va a tender tiempo 1 menos tiempo 0? Independientemente de los valores de tiempo 0 que tomemos, tiempo menos tiempo 0 no es otra cosa que el incremento de la variable independiente, y como tomamos intervalos cada vez más pequeños, la diferencia tenderá a 0. Aplicando el concepto de límite. Para determinar la velocidad en un instante dado tomamos intervalos cada vez más pequeños, tal que delta t tiende a 0. En matemáticas hay un concepto que nos serviría para describir esta situación, y es el límite de una función, siendo la función en este caso el desplazamiento de la partícula. El concepto de límite lo estudiaremos más a detalle en Matemática 6, cálculo diferencial, y podremos ver las diferentes aplicaciones como ejemplo. Newton, en su Principia, aplicó el cálculo para describir la trayectoria elíptica de los planetas en su famosa ley de gravitacional universal, y que se aplica también al estudio de satélites, el cual es otro tema para nuestra materia de física. Entonces, si la función velocidad media queda definida por f de t1 menos f de t0 sobre t1 menos t0, es decir, delta de f menos delta de t, la velocidad instantánea queda determinada por límite cuando delta t tiende a 0 de f de t1 menos f de t0 sobre delta t. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea en un tiempo determinado no es otra cosa que el límite de la función de desplazamiento cuando la variación del tiempo tiende a 0 en matemáticas. A este límite se le denomina la derivada de la función en este punto. En matemáticas, a la derivada de una función se le denota como f' de t. f' de t es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de f de t1 menos f de t0 sobre delta t. Concluyendo, velocidad instantánea es igual a f' de t. F, función del desplazamiento, t, variable tiempo. Y se pueden obtener todas las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Gracias por su atención.